Único que nos da Congreso Futuro y también Futuro 360, donde tenemos la oportunidad exclusiva, podríamos decir, de estar con los mejores exponentes de esta 12ª versión de Congreso Futuro. Y hoy no es la excepción. A mi lado está una de las investigadoras internacionales más destacadas de esta cita. Estamos hablando de Jodi Halpern, una reconocida investigadora que tiene un trabajo multidisciplinario que vamos a conocer en detalle a continuación. Jodi Halpern, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Cristian. Tu trabajo es sobre problemas éticos, empatía, genética. Parecen ser muchas cosas. Pero ¿nos podrías dar algo de contexto acerca de tu investigación, por favor? Soy una psiquiatra y tengo un doctorado en filosofía sobre la mente y las emociones. Todo mi trabajo es sobre nuestras creencias emocionales y cómo le dan forma a nuestro propio futuro y el del resto. La mayoría de mis intereses en esa área comenzó cuando estaba estudiando medicina y vi cómo los doctores no tenían empatía por sus pacientes. Podría entrar en detalles sobre eso. Mi trabajo original, del cual hablaré, trató de por qué necesitamos empatía, que es una forma emocional de pensar. ¿Para qué necesitamos eso para ser buenos doctores? Desde ese trabajo me he expandido a los otros campos que describiste, pero puedo comenzar con mi trabajo con doctores. Absolutamente. Eso es realmente interesante, porque pensamos que los investigadores o científicos suelen concentrarse en una sola cosa, en un solo problema. Tú intentas expandir este conocimiento, ¿cierto? Pero con un foco conceptual muy específico de cómo las emociones forman lo que creemos. Eso está en el centro. Comenzó por lo que vi en la escuela de medicina, donde encontré a doctores escuchando de forma muy desapegada y no le preguntaban a los pacientes, no tenían curiosidad sobre la vida de los pacientes. Aprendí en esa época, a finales de los 90 y principios de los 2000, que al menos la mitad de las recomendaciones de los doctores, el 50%, no son seguidas por los pacientes. Al segundo que los pacientes abandonan la oficina, descartan la medicina. En Estados Unidos, la medicina está en grandes problemas, porque el 50% de lo que recetan los doctores no está siendo consumido. Cuando los pacientes fueron entrevistados, es porque a los doctores no les importa. Los doctores pensaban que tenían que estar desapegados emocionalmente, que podían tener creencias sobre la salud de los pacientes sin tener empatía o alguna relación. Por esto, estudié a doctores durante 10 años y encontré que si escuchaban, la empatía no es solo una emoción. Algunas personas piensan que la empatía es lo mismo que la simpatía o la compasión. Tenemos una parte de nuestro cerebro que hace a la empatía, a la simpatía y a la compasión. Esa es la parte que imita a otras personas para que cuando escuchemos a alguien que está triste, nuestro cerebro nos haga sentir algo de tristeza. Otros animales tienen esto mismo, en un lado del cerebro, pero solo la empatía, no la simpatía y compasión. También tiene una parte cognitiva del cerebro que no es emoción, son creencias. Tu supuesto sobre la vida de otra persona y su mundo. Si no tienes curiosidad para aprender más e imaginar de forma más certera la vida de otra persona, si no le haces preguntas o no escuchas de forma empática, o lo que yo llamo curiosidad empática, tú lo debes hacer como entrevistador todo el tiempo. Preguntar cuál es su historia, por qué estás aquí, qué te está molestando, cómo es tu vida laboral, cómo es tu familia. Sin esa curiosidad empática, los doctores no se ganan la confianza de los pacientes y no siguen el tratamiento. Durante 10 años, mi trabajo en colaboración con otros cambió la forma en que los doctores eran entrenados y se dieron cuenta que a los doctores les empezó a ir mejor cuando escuchaban las historias de los pacientes, con curiosidad empática, con las dos partes del cerebro, la emocional y la parte intelectual, la curiosa. Todo mi trabajo es sobre el matrimonio de esas dos partes del cerebro, la emocional, la curiosidad, la intelectual y la creativa. Podría decir que eso es muy fascinante. Ahora quiero intentar entender ¿cómo combinas esta emoción con temas como la justicia social, por ejemplo, o la genética? ¿En qué forma podemos combinar estos temas?
Esa es una gran pregunta. Los dos temas que mencionaste son muy interesantes. Partiré con la justicia social. Primero que nada, nuestra sociedad, lo digo sobre todo por mi sociedad en Estados Unidos, aunque es verdad que en Chile y en todo el mundo se vive en un tiempo muy conflictivo. Hay una gran desigualdad social, hay una tremenda división política y conflictos. Lo que vemos es que la gente está haciendo suposiciones sobre otros grupos. Todos están haciendo suposiciones. Esa es la parte del cerebro que la parte racional de la empatía debe corregir. Esa parte del cerebro no está siendo usada para tener curiosidad sobre otras personas. Una de las cosas que hicimos, que conecta mi trabajo con los doctores, es que yo estaba muy interesada en las perturbaciones sociales, agitaciones sociales, aún más. ¿Cómo construyes la sociedad? ¿Y cómo puedes construir potencialmente mejores sociedades? Partiendo con el 2002, comencé a trabajar con gente alrededor del mundo, de países en conflicto. Algunos de esos eran los países de la ex Yugoslavia, donde ocurrió una guerra desde 1991 hasta 2001, donde las comunidades de gente bosnia, croata y serbia básicamente derramaron la sangre del otro y luego de repente tuvieron que vivir juntos de nuevo en 2002. Un grupo de nosotros estudió qué tan bien vivían juntos, cómo se puede crear justicia social, equidad y reducir el conflicto cuando se ha derramado tanta sangre. Estudiamos muchas entrevistas y transcripciones y encontramos que el mejor ejemplo era un grupo de mujeres que perdieron a sus hijos en las guerras y no sabían dónde estaban sus cuerpos, por lo que las mujeres bosnias, croatas y serbias se reunieron para ayudar a través de las fronteras a encontrar los hijos de las otras. En un principio se odiaban porque estos grupos habían estado peleando por 10 años, pero escucharon las historias de cada una y luego les surgió curiosidad por la vida de las otras, usando curiosidad empática para luego comenzar a trabajar juntas y apoyarse mutuamente. Hay grandes citas como realmente no me cae bien, pero la respeto. Construyeron un memorial juntas para sus hijos. Luego de eso, he trabajado en otros conflictos. Eso es impresionante, porque hablas de esta emoción y parece ser, para mí, que se podría decir que la empatía es la palabra clave. En ese contexto, te quiero preguntar acerca de tu visión de este momento en la historia del mundo. Estamos saliendo de la pandemia y la salud mental, que fue afectada por la cuarentena, es muy importante. ¿Podría ser la empatía la clave para superar esta pandemia? ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? Bueno, hay un par de ejemplos donde se aplica mi palabra clave: curiosidad empática. Si la gente solo quiere empatía como un sentimiento, eso no es muy robusto. Los sentimientos de simpatía, compasión y empatía, tan pronto cuando tienes un conflicto con alguien, esos sentimientos se evaporan. Te enojas con alguien, estás en una batalla para ganar y no sientes empatía, ni simpatía, ni compasión. Lo crucial de mi trabajo es usar la parte del cerebro que está pensando acerca de la vida de la otra persona. No depende de cómo te sientas. Es ser curioso. Cuando las cosas se ponen difíciles, estamos construidos para ponernos curiosos, a pesar de que estemos en una dificultad. Lo crucial con la pandemia es, primero que nada, reconstruir la sociedad. Estoy trabajando con la oficina del alcalde de Los Ángeles, California, donde nos pidieron construir un memorial sobre el COVID para toda la ciudad de Los Ángeles. Esa ciudad tiene divisiones sociales terribles. Todos pelean por recursos. Los trabajadores de la salud, los doctores, las enfermeras, la gente mayor, los niños con problemas de salud mental, gente de diferentes etnias y grupos raciales. Todos están enojados con todos. ¿Quién obtendrá los recursos? Pensamos que si construyéramos una gran estatua para la ciudad como un memorial por el COVID, sería ridículo. Lo que hicimos fue trabajar con la alcaldía y pedirles fondos para llevar a cabo sesiones de escucha
alrededor de la ciudad. En cada distrito congresional hicimos 19 sesiones de escucha, donde la gente de todos lados podía ir y pasar un rato escuchando historias de otros. Luego recolectamos esas historias y con eso queremos hacer una exhibición interactiva alrededor de la ciudad. Queremos que haya un día todos los años donde la gente conmemore esto. Esa es una forma de construir sociedad y su moral. Pero en términos de salud mental, uno de los problemas con el COVID es el grupo de gente con COVID prolongado, el cual es el caso de muchas personas. No sabemos el porcentaje aún, pero hay mucha gente alrededor del mundo para quienes el COVID no termina rápido. Tienen meses e incluso años de síntomas. Eso incluye problemas con su ritmo cardíaco, niebla cerebral, fatiga. Los doctores no creían que esto existía y los pacientes se deprimían mucho porque nadie les creía. La gente con COVID prolongado fue hacia Internet y empezaron a contar su historia. Relataban mutuamente sus experiencias. Trabajaron juntos a través de estos relatos para crear un movimiento que buscara fondos para una investigación. Usaron una escucha empática para armar un movimiento. Puedo hablar más de la sociedad y la inteligencia artificial, pero eso es lo que veo que está pasando con el COVID. Totalmente. Jody, se nos acaba el tiempo, pero tengo una pregunta final. Parece ser que estamos pegados a esto, la tecnología. Exactamente. Bajo esa mirada, ¿cómo podemos lidiar con el desafío de nuestras emociones para mantenernos alejados de esto? ¿Cuál es tu opinión? Este es mi mayor interés ahora, porque creo que especialmente la salud mental en gente joven está muy afectada. Trabajo en un área específica, porque es lo que sé, que muchas compañías tecnológicas están tratando de crear amigos falsos o terapeutas falsos, donde la inteligencia artificial te escucha. De hecho, una de estas compañías de terapia acaba de usar ChatGPT para hacer terapia falsa y la gente pensaba que era un terapeuta real. No hay duda de que podemos crear herramientas de inteligencia artificial para darte empatía, y este ahora es un gran negocio en la medicina, en la ayuda a adolescentes, en educación. Estoy muy preocupada de esto porque una máquina no puede experimentar siquiera empatía cognitiva. La gente piensa que las máquinas no tienen corazón, pero una máquina tampoco tiene una mente. No puede entender realmente lo que has pasado. Cuando ChatGPT u otra herramienta te dice, sé cómo te sientes, no lo sabe. Para mí, estas son interacciones muy poco auténticas, lo que finalmente hace que las personas se sientan muy solas y dejadas de lado a largo plazo. Esta es una causa en la que estoy muy interesada en trabajar con otras personas. Eso suena como una película de terror, pero es nuestra realidad. Es verdad. Nuestro presente. Es increíble conocer este campo de tu trabajo. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero te quiero dar las gracias por esta entrevista. Gracias, Cristian. Gracias.